¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto la figura de don Juan Carlos para la monarquía constitucional y la democracia en nuestro país? Pues yo creo que basta con tener un poco de cultura y un poco de mundo. Las dos cosas significan tener un poco de perspectiva histórica, conocer lo que fue la transición, estudiar bien lo que fue la transición. Yo sé que la mayor parte de los dirigentes de Podemos no han leído más que un libro y no hay nadie más peligroso que aquel que lee solamente un libro. Entonces conocen muy poco o no quieren conocer bien lo que es la historia de la transición. Y en la transición hubo un actor fundamental y principal, hubo muchos actores. El principal actor fue el pueblo español. Hubo actores políticos, fundamentalmente los actores de la derecha, los actores del centro, Adolfo Suárez, también los actores de la izquierda. Sobre todo, tengamos en cuenta al principal actor de la izquierda, que en aquella época era el Partido Comunista, no el Partido Socialista, que era un partido que digamos que en el franquismo desapareció para aparecer de nuevo en mitad de la transición como un actor más, ¿no? Y el rey obviamente fue un actor fundamental de la vuelta de la democracia a España, de la construcción de un régimen democrático que no debemos olvidar, no hecho contra nadie, sino hecho para que cupiéramos todos. Un régimen de concordia, un régimen en el que hay mecanismos suficientes para defender cualquier propuesta política a través del Parlamento y un régimen que simplemente contó con la oposición radical, violenta y pistolera de organizaciones como el Grapo, como el FRAP, tan cercano a la memoria de Pablo Iglesias a través de su padre, y de la banda terrorista ETA, que eran realmente quienes se oponían no solamente al franquismo, sino también a la transición política. Y hijos de esa oposición a la transición política, pues hoy tenemos en el Parlamento a las gentes de Bildu, a las gentes de Podemos y a las gentes de algún otro partido político que también estaban en contra de la creación de un régimen de concordia. Insisto, un régimen en el que cabemos todos, un régimen que no se hizo contra nadie, un régimen que se hizo para modernizar y para democratizar una España que, como recordabas en la publicidad de ese libro sobre nuestra historia, pues es una nación la más vieja de Europa. Y Alfredo, ¿de qué manera el rey Felipe ha salvaguardado la institución monárquica frente a los ataques contra el emérito? Bueno, a ver, los ataques contra el emérito todos sabemos que se hacen, se está utilizando al emérito para ir contra el rey Felipe, ¿no? Al rey Felipe no le queda mucho margen de maniobra, ¿no? Porque realmente tiene que contener a las fieras políticas que obviamente van contra él, pero además tiene que gobernar una situación delicada, ¿no? Una situación que afecta a su padre, que ha tenido comportamientos, está claro que reprobables o censurables o que en algún momento tendrá que explicar, pero que desde luego no justifican en ningún caso un ataque contra la institución monárquica. Una cosa es la institución y otra cosa son las personas. Mira, en España nadie se plantea eliminar la figura del presidente del gobierno, a pesar de que, pues, sin ir más lejos, hemos tenido un presidente del gobierno que nos provocó la ruina, que se llama Rodríguez Zapatero y que después se ha ido a Venezuela y está enfangado con un régimen tiránico, con un régimen corrupto, con un régimen claramente conectado con el narcotráfico, con un régimen dirigido por delincuentes que, curiosamente, yo oí estos días a gentes decir, el rey Juan Carlos, el rey emérito no puede volver a España, pero bueno, ¿cómo no va a poder volver a España si tiene su pasaporte? No está perseguido por ningún delito, no está encausado en ninguna causa y a España puede llegar incluso Delcy Rodríguez con un avión cargado de maletas con no se sabe qué material, una persona que está perseguida, que tiene una orden de búsqueda y captura internacional. Bueno, yo creo que el rey Felipe está haciendo una labor impecable. La hizo el famoso 3 de octubre en defensa de la unidad y de la nación española. Y lo sigue haciendo a pesar de que, como decías en la introducción, en el gobierno, por no decir el gobierno, está haciendo todo lo posible por minar la institución monárquica. Es verdad que sí, Sánchez dice, no, bueno, es que hay diferencias porque tenemos estilos diferentes. No, ni siquiera se molestan en disimular y en hacer aquel juego policíaco tan burdo de poli bueno, poli malo, ¿no? Aquí son el poli malo, que es Podemos,
y Sánchez, que simplemente mira para otro lado, y uno se pregunta qué está ocurriendo en el Partido Socialista. A veces se escucha alguna declaración solemne de un Emiliano García Paje, que queda simplemente como declaración solemne y que no va más allá, ¿no? Pero es realmente preocupante que desde el Gobierno se esté minando la institución monárquica, una institución, insisto, que está en el vértice de la garantía de la libertad, de la democracia y de la igualdad de los españoles, en el vértice de la garantía de que España seguirá siendo un régimen de personas libres e iguales. ¿Fueron las presiones del Gobierno las que obligaron a don Juan Carlos a abandonar España? A mí no me cabe ninguna duda que sí. Y creo que son las presiones del Gobierno las que están impidiendo que don Juan Carlos vuelva a España. Es verdad que, bueno, pues habrá que establecer en qué momento esa vuelta se tiene que realizar, y obviamente ahí hay un debate político, pero también deberíamos animar a un debate que nos hiciera resolver una cuestión que no está resuelta en el ordenamiento jurídico y en la Constitución, que es qué ocurre cuando el rey deja de ser rey. Obviamente no se previó en la redacción constitucional el hecho de que el rey abdicara. Hemos llegado a una situación que no estaba establecida, que hubo que hacer rápidamente una reforma constitucional. Afortunadamente, en aquella época en el PSOE mandaba Rubalcaba y fue fácil tener sentido de Estado y hacer aquella reforma, pero no hemos resuelto qué pasa con un rey cuando pasa a ser emérito, dónde reside, qué condiciones tiene, qué servicio tiene, qué equipo de trabajo tiene, si tiene una secretaria, tiene un ayudante, tiene un chofer. Eso no está resuelto y creo que sería bueno resolverlo, ¿no? Y más allá de las polémicas sobre si tiene que arreglar sus cuentas con Hacienda o no, si tiene que dar explicaciones o no sobre los dineros que tiene o no tiene, pues yo creo que eso sería interesante resolverlo, ¿no? Obviamente es un debate político, es la instancia política la que tiene que arreglar ese tema, pero aquí falta cordura y falta sensibilidad y falta firmeza a la hora de recordarle al pueblo español y a la opinión pública española que el rey Juan Carlos no tiene ninguna causa pendiente, que no tiene ningún asunto por el que tenga que dar explicaciones ante la justicia y que puede entrar y salir del país cuando quiera. Si Zapatero puede entrar y salir de España, ir a Venezuela a lavarle la ropa sucia al régimen de Maduro, ¿cómo el rey Juan Carlos no va a poder volver a España? Alfredo, ¿qué crees que escucharemos en el mensaje navideño de este año de don Felipe? Pues es uno de los mensajes más interesantes de los últimos años, ¿no? y que despiertan más atención. Primero porque tenemos un país muy tocado por la pandemia, con unas cifras de muertos escandalosas. A mí me resulta tremendamente irónico que un gobierno que no ha sido capaz de garantizar la salud y la protección de los sanitarios y la vida de los españoles en una causa como la de la pandemia tenga tantas prisas en aprobar una ley de eutanasia para la que no han consultado ni siquiera con los médicos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que yo entiendo, espero que haya una voz muy firme sobre la crisis que tenemos, crisis sanitaria, crisis económica, crisis económica y social, cuyas consecuencias se van a ver de manera mucho más aguda cuando pase el umbral del año nuevo, cuando entremos en 2021, con situaciones de paro, con situaciones de familias que no tienen trabajo y que no tienen ayudas, porque las ayudas en buena parte no han llegado y tampoco se las espera. Y creo que también debería decir algo sobre la crisis institucional que nos aqueja, ¿no? Me parece más improbable porque obviamente el discurso de Navidad es uno de esos discursos que Moncloa mira y revisa con lupa y por tanto pues los deseos o intenciones del rey Felipe pues quedarán atenuados o en sordina por lo que el Palacio de la Moncloa diga que se puede o no se puede decir. Ante los ataques que está sufriendo nuestra monarquía, Alfredo, ¿qué es lo que puede hacer una asociación como Concordia Real Española?
Movilizar, es decir, invitar a la sociedad española a que se movilice, a que se exprese, a que diga lo que piensa, a que diga lo que siente de verdad en el corazón, a romper con esa idea de que no se puede hacer nada, a romper con ese maleficio de que son otros los que hablan y son otros los que interpretan la realidad y son otros los que nos dicen lo que tenemos que pensar, y a salir a la calle sin ningún tipo de complejo a defender la institución monárquica, a defender al rey Felipe, a defender la obra de la monarquía, a defender la transición, que es lo que realmente nos quieren robar, y a defender un régimen de libertades y una España plural y una España donde todos somos ciudadanos libres y ciudadanos iguales, independientemente del territorio donde hayamos nacido o del territorio donde residamos, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y nosotros las estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolas, y hemos encontrado cada vez una respuesta mayor, más efusiva, más cordial, de gente que sin complejos defiende valores que consideramos fundamentales y que en este momento están en discusión, básicamente porque hay una minoría, un partido minoritario, que apoyado en la debilidad de un partido que ganó las elecciones, nos está llevando a un régimen de facto que no es el que aprobamos y votamos en la Constitución del 78. Alfredo Urdaci, portavoz de Concordia Real Española, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, feliz Navidad a toda la audiencia de Distrito Televisión. Muchas gracias, un saludo, feliz Navidad.